Como estuvimos viendo en nuestro devocional anterior, que la iglesia en tiempos del Nuevo Testamento era una sola, el día de hoy nuestro devocional está bajo el tema "Usted debería saber que la misma iglesia hoy en día es dirigida por la palabra sagrada, por supuesto, no cualquier palabra. Ella contiende por la fe de una manera sana, ruega por la unidad de todos los creyentes. La iglesia no es una denominación, ella le es fiel a Cristo y se identifica con el nombre de su cabeza. Para ir de lleno a nuestro devocional, quiero compartir con ustedes algunos cuantos textos bíblicos. Hemos estudiado lo más que hemos podido para darle una interpretación correcta y una aplicación de vida. No hemos tomado textos de la Biblia aislados para darles una opinión acá a ustedes, sino como siempre hemos tratado, estudiar diligentemente a nuestro mayor conocimiento el estudio de la Biblia para poder traerlo a ustedes. Esperamos que puedan aprovecharlo y que les pueda ser de mucha utilidad. La iglesia, estimados oyentes, es dirigida específicamente y directamente por la palabra del Señor. El apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su primera carta, del verso 22 hacia el verso 25, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estimados amigos, hermanos que escuchan, la iglesia del Señor ha sido una familia, ha sido un solo cuerpo, un solo reino, ha sido conocida como la iglesia, la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo, pero ella es dirigida por la palabra del Señor, pues la palabra del Señor es viva y eficaz, y ella es la que contiene el mandamiento sagrado y santo para la iglesia que le pertenece a Él. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso lo sabemos y son palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versos 16 al 17. Esta escritura que ha sido inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, también, estimados oyentes, contiende por la fe, defiende la fe, se motiva para defender la fe, y esta fe es la verdadera, no la que está basada en el error. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contender ardientemente es defender la verdad con fervor, no pelear, no contiendas de pleitos, sino defenderla con todo nuestro conocimiento y con toda nuestra energía. Debemos contender por defender la unidad. Así que la iglesia verdadera trata, se esfuerza y se esmera por no solamente vivir, sino también defender la doctrina correcta. Además de esto, la iglesia verdadera ruega por la unidad de todos los creyentes. Y esto es en unión a la oración que el mismo Señor Jesucristo realizó en Juan capítulo 17, como lo podemos ver. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, la palabra que los apóstoles iban a predicar, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Y por qué es importante esto?
Como lo dijo Pablo a los Efesios, una fe, un Señor, un solo bautismo, estar unidos, ser uno. Si alguien sufre, sufrimos todos. Si alguien ríe, reímos todos. O sea, todos nos alegramos por las alegrías de uno o nos entristecemos y nos apoyamos cuando las situaciones difíciles llegan a la vida de una persona. Ya que somos un cuerpo, creemos una misma fe, somos unidos por el mismo espíritu y somos llamados a una misma esperanza a causa de la vocación que se nos ha dado. Tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo, tenemos un solo Dios, el cual es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que como la iglesia de Cristo fue guiada antes en el tiempo primitivo, así la iglesia hoy en día es guiada por la palabra, defiende la fe y también ruega por la unidad. Y recordando que la iglesia no es una denominación. En Corinto algunas personas decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolo. Otros decían, yo soy de Cefas, o sea, Pedro. Pero otros decían, yo soy de Cristo. Hoy en día las denominaciones dicen, yo soy adventista, yo soy bautista, yo soy romano, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy luterano, yo soy pentecostal y se identifican de muchas formas, de muchas maneras. Pero la iglesia del Señor no es una denominación. Hoy en día se ve lo que se veía en Corinto. Yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Pedro, yo de Apolos, yo de Cristo, decían unos. La iglesia no debe de hacer eso, hermanos. La iglesia le pertenece a Cristo, porque la iglesia no es una denominación que le pertenezca a X persona o a X forma de doctrina. La iglesia le pertenece a Cristo y ella es guiada por las Sagradas Escrituras. En Efesios 4, verso 1 al verso 6 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Luego aparece lo que ya hemos leído varias veces, las palabras con un solo cuerpo, Espíritu, y lo demás puede usted mismo leerlo o recordarlo, como ya lo hemos estado viendo. Además de esto, estimados oyentes, la iglesia que le pertenece a Cristo, como fue en la iglesia primitiva de aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, siempre le ha sido fiel a Cristo y únicamente a Cristo. El Señor le dice al pueblo en Lucas 6:46, lo encontramos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Estas fueron palabras que también se dijeron en el Antiguo Testamento y nos quedan aquí registradas en el Nuevo Testamento. Nosotros algunas veces vemos a personas que dicen, Señor, Señor, te amamos, Señor, te queremos, Señor, damos todo por ti. Pero cuando el Señor les dice que hagan algo, ellos no quieren hacerlo. Buscan excusas, buscan formas de querer excusarse. Por ejemplo, con el bautismo en las aguas. Personas dicen, no, el bautismo no es necesario, el bautismo no es parte de la salvación, el bautismo no es un requisito, el bautismo no es un mandamiento. Y viven dando un montón de excusas, viven dando un montón de respuestas e indagando y buscando, pero por donde sea que busquen. Es un mandamiento. Lo ha puesto Dios como un requisito. Y si Dios lo puso, ¿qué podemos hacer? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. A Pablo se le dijo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Eso es por decir un ejemplo. Muchos dicen, Señor, Señor, pero el Señor dice, no hacen lo que yo les digo. En Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Este es un principio, un mandamiento. Debemos de ser fieles a Dios en Cristo Jesús hasta la misma muerte. Si la muerte llegase, debemos de morir confiados en que el Señor tiene nuestras vidas en Él. Como dice Efesios, nuestra vida está escondida en Dios. Hay un canto maravilloso que se titula de esa manera.
escondida está mi vida en Dios. Un canto muy lindo. En Marcos 8, verso 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así es, estimados oyentes, que la iglesia le es fiel a Cristo Jesús, sigue sus mandamientos, le obedece y además de eso se identifica con los nombres descriptivos que aparecen en la Biblia. Y uno de estos nombres es la Iglesia de Cristo en Romanos 16:16, cristianos en Hechos 11:26, cristiano en Primera de Pedro 4:16. ¿Para qué identificarnos como cristiano romano, cristiano adventista, cristiano mormón? La verdad es, estimados oyentes, que somos cristianos y nada más. Y deberíamos nosotros de seguir la enseñanza sagrada. Deberíamos de apegarnos a la enseñanza bíblica. Muchas personas se identifican con X denominación haciendo referencia a la clase de doctrina o fe que practican. Lastimosamente esto ha sido desastroso y ha causado muchos problemas en la hermandad. Ha causado muchas divisiones en la cristiandad. Pero ¿sabe Dios cuál es su iglesia? ¿Sabe Dios qué iglesia le pertenece a Él? ¿Sabe Dios de qué iglesia su Santo Hijo es la cabeza? Y como Él lo sabe, en el día final se verá quién es quién. Pues el Señor sí lo sabe cuál es su iglesia. ¿Está usted en la iglesia verdadera? ¿Está usted en el lugar correcto? ¿Es dirigida la iglesia donde usted se reúne por la palabra de Dios? ¿Tiene manuales? ¿Tiene escritos de otros profetas modernos? ¿Tiene escritos humanos para seguir? ¿Será esa la iglesia verdadera? ¿Será que la iglesia donde, según usted pertenece, contiende y defiende la fe, busca la verdad, la prosigue, la sigue y la atesora para sí y la predica y la practica? ¿Ruega a la iglesia donde usted se reúne por la unidad de todos los creyentes o vive causando divisiones? ¿Qué de sus líderes? ¿Viven promoviendo la división dentro del mismo cuerpo de Cristo? ¿Será que son líderes de la iglesia correcta? ¿Se identifica su iglesia con una denominación o un nombre? ¿Cuál es la descripción que utiliza? ¿Será que se hace una forma de división al decir: yo pertenezco a las asambleas, yo pertenezco a las iglesias, yo pertenezco a las individuales, yo pertenezco a los pentecostales? ¿Será que marca eso una división? Porque eso no aparece en la Biblia. Y si no aparece en la Biblia y la congregación de donde usted va lo hace y no es bíblico, entonces parece que le llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que Dios dice. ¿Será que la iglesia en donde usted está le es fiel a Cristo? ¿Será que usa el nombre y la descripción que Cristo le ha dado a su iglesia? Piénselo bien, porque de ello depende la salvación de su alma. No la economía, no el carro, no la bicicleta, no su traje. Es su alma la que depende de ello. Que Dios le bendiga, espero que se encuentre muy bien y que pueda analizar este devocional y pensar en lo que está haciendo con su vida espiritual. Muchas bendiciones.